a todos y todas. Mi nombre es Natalia, soy parte del equipo de Ciencia Abierta y voy a presentar el día de hoy al expositor Juan Miguel Palma, quien es un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente del Círculo Humanindex, quien hoy en día nos va a traer el octavo y último ciclo de webinar que se da este 2024 con el cierre de su presentación Gestión de datos de investigación desde la perspectiva bibliotecológica. Al igual que otros ciclos anteriores, la presentación se va a dar de forma continua, donde se van a dar paso a las preguntas ya al final de esta. Sin embargo, yo voy a estar atendiendo el chat, así que cualquier cosa, consulta o pregunta que tengan, me la pueden dejar por ahí y voy a tratar de responder oportunamente. Sin otro preámbulo, te dejo, Juan Miguel, todo tuyo la presentación. Claro que sí. Muchas gracias, Natalia. Buen día a todos. Gracias por atender este webinar que nos permitirá pues, compartir ideas y una investigación en la que he venido desarrollando de diferentes aspectos acerca de la gestión de la investigación en la perspectiva bibliotecológica. Entonces, para dar inicio, pues empezaré con la presentación. Tenemos una agenda, la cual está conformada por 5 elementos principales, que es la ciencia abierta, el Open Data, elementos de gestión de datos de investigación, infraestructura para la gestión de datos de investigación y un modelo de funciones bibliotecarias para la gestión de datos de investigación. A manera de introducción, tenemos que, pues indudablemente, sabemos que la comunicación académica se encuentra en transición con el objetivo de maximizar la apertura de los datos de investigación. Para ello, tenemos el contexto de la ciencia abierta, el cual exige no solo tener acceso abierto a las publicaciones académicas en repositorios, sino transitar a los repositorios de datos. De esta manera, también la ciencia abierta requiere el acceso abierto a los resultados que se utilizaron para generar una investigación y posteriormente una publicación, es decir, los datos de investigación. En este sentido, la gestión de datos de investigación es una tendencia que se compone de diferentes factores y actores y por lo cual es relevante analizar su desarrollo y su implementación. De ahí que el objetivo de este trabajo es estudiar y exponer alguna investigación respecto a la gestión de datos de investigación en la perspectiva bibliotecológica. Para ello, bueno, analizar la primera parte de la presentación es el contexto de la ciencia abierta, en el cual analizamos algunos aspectos teóricos y factores, y sabemos que la ciencia abierta tiene por principios generales maximizar, implementar y desarrollar las acciones de acceso, colaboración, participación, reproducibilidad y gestión de los datos y los resultados de investigación financiados con fondos públicos en las instituciones de educación superior y los centros de investigación. Estas acciones, pues, requieren ser tratadas con procesos de registro, disponibilidad, reproducibilidad, visibilidad y usabilidad sin barreras, con base en los principios y factores teóricos de la ciencia abierta. A 2018, Vicente Sáenz nos dice que la ciencia abierta pues, es un campo de investigación emergente, por lo cual es necesario seguir estudiándolo constante y dinámicamente. A la fecha, a nivel global y regional, América Latina, hay diversos estudios sobre el tema y es indudable que necesitamos avanzar y profundizar en el estudio de este fenómeno. Algunos antecedentes breves, concretos sobre la ciencia abierta, pues esto viene también desde la crisis de las suscripciones, en la cual De Llenaro, bueno, planteaba cómo la crisis de las suscripciones que afectaba el presupuesto de las bibliotecas para el acceso a la información. Después, para inicios del siglo XX, finales del siglo XX, se proponen las 3B, conformadas por las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín. Para 2014, algunos teóricos sobre el movimiento de acceso abierto plantean el desarrollo de una segunda revolución científica, el cual está enfocado en el uso de tecnologías de la información para la apertura de los datos y los de información.
Para 2019, la novena Declaración del Foro Mundial de la Ciencia se considera que la ciencia es un bien público global que debe estar disponible y sin barreras para el uso de las sociedades. Y para 2021, bueno, UNESCO plantea a través de una consulta global las recomendaciones sobre el movimiento de ciencia abierta, el cual plantea pues el concepto, los valores, los principios y las 7 principales áreas de acción de este movimiento. A nivel global, sabemos que existen múltiples conceptos respecto a la ciencia abierta, adecuados a las naturalezas, objetivos de cada institución, de cada comunidad en la cual ésta se implementa. Entonces, el concepto más reciente que tenemos sobre este movimiento es el que nos plantea UNESCO y en el cual podemos identificar diferentes factores, los cuales pues están aquí subrayados que conforman esta definición y nos permite identificar los elementos centrales con los que se constituye este movimiento, tales como que está basado en el acceso abierto, las infraestructuras científicas abiertas, la comunicación, la participación, el diálogo abierto, la ciencia ciudadana, entre otros elementos. UNESCO plantea una taxonomía o los factores que conforman la ciencia abierta, el cual, bueno, vemos en esta diapositiva de forma gráfica el acceso abierto, las infraestructuras, los recursos educativos abiertos, los datos abiertos tienen un papel relevante en este diagrama, los laboratorios abiertos, cuadernos, ciencia ciudadana, equipos abiertos, los open source, los códigos abiertos. Entonces podemos identificar como algunos de los factores de este movimiento. También sabemos que diferentes organismos han planteado taxonomías a raíz del movimiento de ciencia abierta, y en el cual podemos identificar diferentes factores y actores relacionados con el propósito de fomentar y fortalecer los procesos de apertura de la ciencia. En esta taxonomía planteada por Foster y por Pontica, vemos cómo el Open Data tiene un lugar destacado, así como también los factores que integran este movimiento, tales como podemos ver del lado derecho el acceso, el uso, las revistas, los estándares, las políticas, los gobiernos. A la fecha, diferentes actores y organismos han planteado actualizaciones de los factores que conforman la ciencia abierta, dada su particularidad dinámica, ¿no? Y para ello, Silva propone una taxonomía actual de la ciencia abierta. En esta actualización de la taxonomía, de igual forma, podemos identificar que los datos abiertos tienen una relevancia y se mantienen considerados en los factores que conforman la ciencia abierta. Debido a que la ciencia abierta se compone de la colaboración de diversos factores, un elemento central de este movimiento es la implementación de licencias abiertas para orientar y formalizar las acciones de libre circulación en el marco de la legalidad. Un referente relevante es lo que nos dice la recomendación de UNESCO sobre este movimiento, en el cual, que en 2021 apunta que la apertura de la ciencia existe gracias al dominio público de las licencias abiertas, es decir, el uso de las Creative Commons, ¿no? La implementación de estas garantías que fomentan y tienen diferentes beneficios, entre los cuales se encuentran el ampliar el uso de obras con derechos de autor de terceros, fomentar la circulación de la información sin barreras, reducir las suscripciones, erradicar embargos, eliminar APCs e indudablemente las acciones abiertas requieren la implementación de estas licencias. Una máxima de la ciencia abierta que se plantea y es comúnmente localizada en la literatura especializada sobre este movimiento es que este movimiento tiene que ser tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. De aquí pasamos a nuestra segunda parte de esta presentación, que es el Open Data, y en la cual sabemos que la ciencia abierta demanda no solo tener acceso a las publicaciones académicas en repositorios, sino también fomentar el libre acceso a los datos que se utilizaron para generar una investigación y posteriormente una publicación, es decir, los datos de investigación, como comentábamos en la introducción. En este sentido, uno de los factores de la ciencia abierta es fomentar que mediante infraestructura innovadora y útil se expandan las formas de apertura e intercambio de resultados de investigación.
por lo que además de desarrollar repositorios de publicaciones de acceso abierto, se debe transitar, ¿no?, a la implementación de repositorios de datos y la metodología que dieron lugar a tales publicaciones para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables en múltiples plataformas en función de los principios FAIR y de la apertura de la ciencia. Para ello, es necesario que conozcamos algunos elementos teóricos esenciales sobre los datos de investigación. Entonces, esto se propone que los datos de investigación que se producen en las instituciones son diversos, ya que pueden ser de tipo administrativo, estadístico, gubernamental, cultural, de investigación, entre otros. Esta situación de la generación, la producción de datos de investigación requiere que tratemos los datos acordes con las necesidades y contextos de los campos científicos en los que se producen, es decir, aquellos que se producen en las humanidades y las ciencias sociales o aquellos que se producen en las ciencias duras, llámese físicas, químicas, biologías, geografía, entre otros. De ahí que una máxima del tratamiento de los datos es abordarlos desde la perspectiva en que estos recursos se utilizaron para generar una investigación y posteriormente la publicación. De ahí el término datos de investigación. Por lo que un análisis significativo también de ellos es identificar algunos conceptos respecto a estos datos. Sabemos que igual existen múltiples conceptos que intentan y que investigan respecto al Open Data y que, como hemos comentado, son desarrollados por diversos actores acorde con sus objetivos, naturalezas y comunidades. En esta diapositiva resumimos tres conceptos que guían esta investigación y que, por ejemplo, OpenAIRE define a los datos de investigación como información en particular, hechos o cifras recopilados para ser examinados y considerados como base para el razonamiento de discusión o el cálculo. En la perspectiva académica, teórica, se definen a los datos de investigación como hechos, números, símbolos que describen un objeto, idea, condición, situación u otros factores, y que están vinculados con las manifestaciones digitales, textos, sonidos, imágenes en movimiento, modelos, juegos o simulaciones. Y en el caso de México, por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, los datos de investigación son considerados como toda aquella información recolectada y utilizada para la investigación académica, científica, tecnológica y de innovación, con licencias que permitan su libre reutilización. Indudablemente, estos conceptos presentan diferentes elementos comunes entre los datos de investigación, tales como que son manifestaciones en texto, sonido, imagen, entre otros. Es necesaria también la implementación de licencias, como vemos en el concepto de CONACYT, y el reconocimiento de la autoría también es relevante para que estén disponibles, visibles y puedan ser reproducidos. En paralelo a los conceptos, otro elemento relevante por identificar sobre los datos de investigación es su tipología. Y para ello, tomamos como referencia tres referentes principales. El primero, desde la National Science Board, el cual clasifica y agrupa los datos de investigación en estos tres tipos. Datos observacionales, que se refiere a registros históricos obtenidos en un lugar y tiempo determinado. Esta característica hace que no puedan ser reproducidos en caso de una pérdida. Por ejemplo, se tienen encuestas de opinión, datos climatológicos, entre otros. Tenemos el segundo tipo, datos experimentales, que se producen en la planificación y la realización de experimentos que pueden reproducirse. El costo de repetir estos experimentos es alto y se generan con instrumentos especializados. Y tenemos el caso de los datos computacionales, los cuales son resultados de ejecutar un modelo computacional y la reproducción requiere una documentación del hardware, el software y los datos de entrada que se realicen en la investigación. También es relevante considerar que el contexto de la investigación esto debido a que se relaciona con diferentes procesos de la actividad y los atributos particulares, y la literatura especializada, por ejemplo, y diversos estudios plantean que los datos de investigación delimitan que el campo de la investigación. Los datos pueden ser estadísticos, resultados de experimentos, observacionales, resultados de encuestas, entrevistas, grabaciones, entre otros.
Como vemos en la diapositiva, los datos de investigación también pueden ser hechos, observaciones, experiencias, pueden ser numéricos, descriptivos, visuales, pueden estar en estado bruto o procesados, pueden ser experimentales o observacionales, pueden ser abiertos o cerrados. Otra tipología desde el plan académico nos la proporciona Melero y en el cual nos dice que justamente los datos también acorde con los contextos de la investigación y acorde con las naturalezas del campo del conocimiento en el cual hayan sido producidos, podemos tener datos numéricos, observacionales, descriptivos, computacionales, experimentales, derivados, compilados, procedentes y de referencia. Y justamente estos últimos, los procedentes y los de referencia, son los que con los que comúnmente trabajamos en las bibliotecas. Es decir, datos revisados por pares, publicados y o seleccionados de algún sistema de información o alguna base de datos. Los datos de investigación incluyen esta tipología que se presenta en esta diapositiva, cuadernos, datos de investigación primarios, cuestionarios, fotografías, colecciones de datos en diapositivas, diseños, muestras, entre otros. En la literatura sobre datos abiertos en específico, se plantean algunos datos que son recolectados, observados, creados, analizados y que producen resultados de investigación originales y uno de los principales factores de estos datos que sean reproducibles, ¿no? Ya sean probatorios o refutatorios. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no solo existe una única definición y que diferentes disciplinas o comunidades pueden diferir en el entendimiento de esta producción, ¿no? Así puede haber grandes diferencias entre lo que constituye un dato para una comunidad en humanidades y ciencias sociales y lo que constituye un dato para las ciencias duras, ¿no? En esta tipología podemos ver estos tipos de datos, que es, por ejemplo, por su naturaleza, datos analógicos, digitalizados, datos digitales, por el modo de recolección, de forma manual, de forma automatizada, por su origen, datos públicos, datos privados, por su finalidad, perdón, administrativa, de investigación, por el diseño de la recogida, experimentales, observacionales, por su disponibilidad, pueden ser abiertos o ser propietarios, por su organización, estructurados o no estructurados, por su nivel de procedencia, brutos, procesados o estadísticos. Entonces, de esta manera podemos ver cómo este conjunto de tipos de datos, bueno, están estrechamente relacionados con los que hemos visto anteriormente. En esta diapositiva podemos ver también que entre los tipos de datos tenemos datos sensibles o datos estándares, datos sensibles, pues todos aquellos relacionados con datos privados, datos personales, datos comerciales o datos que son potencialmente peligrosos. Datos estándares, bueno, que pueden ser abiertos pueden ser abiertos disponibles en cualquier plataforma. Datos personales, bueno, datos sensibles, direcciones de las personas, datos confidenciales, origen racial, opiniones, creencias, algunas inclinaciones, salud física, entre otras. El tratamiento de los datos sensibles, bueno, pues tenemos que diferenciar diferentes identificadores, tales como los directos, por ejemplo, los números de seguridad social a los que estamos vinculados, nuestros números personales de teléfono, nuestros nombres completos, identificadores directos también tenemos nuestro raza o etnia, ingresos, profesión, son datos sensibles, ¿no? Los cuales que deben ser considerados al momento del procesamiento de los datos de investigación. Algunas prácticas recomendadas que se están generando en el ámbito del Open Data es no pasar por alto los datos de privacidad, informar y pedir consentimiento siempre a los participantes, qué datos son los que vamos a poder publicar, cuáles no, y la anonimización. Ese es un factor importante por cual los datos siempre tienen que estar posibles, ¿no? Evaluar anonimización. Esto está muy vinculado también con una actividad que realizamos en el área de la investigación y de la educación, que es cuando realizamos los peer reviews, ¿no? La mayoría de los textos nos los piden con datos anonimizados cuando pasan a la revisión de las evaluaciones de nuestros pares. Entonces, bueno, son prácticas comunes que se realizan también en el ámbito del Open Data.
Una estrategia relevante también para el tratamiento de los datos sensibles está centrada en buscar la aprobación de los autores con la denominada declaración de disponibilidad, el Data Access Statement, el cual pues es un instrumento que le dice al lector dónde están disponibles los datos de investigación asociados con un artículo y en qué condiciones se puede acceder a los datos. También incluyen algunos enlaces cuando corresponda al conjunto de datos. Un ejemplo de plataforma que nos permite realizar la declaración de disponibilidad es la que nos comparte Taylor and Francis y que nos proporciona una serie de plantillas para realizar una declaratoria de disponibilidad. En el enlace que se tiene aquí en la presentación, que estará disponible, se podrá ver el conjunto de plantillas, las cuales pueden ser útiles al momento de querer que nuestros datos o nuestros conjuntos de datos de investigaciones estén en el marco de la legalidad con los autores. Otro elemento importante del Open Data a considerar, pues, son los formatos, ¿no? Los cuales, pues, indudablemente son objetivados de facto en forma digital. Algunos de estos principales formatos, datos de investigación, que se muestran en este cuadro, entre los que podemos destacar documentos de texto, cuadernos de campo, objetos digitales, datos experimentales, fotografías, objetos digitales, archivos de información, análisis de contenido, modelos, algoritmos, grabaciones, entre otros, los cuales pues son recursos que recurrentemente utilizamos, ¿no?, en las comunidades académicas para fundamentar los resultados de investigación. En el contexto del Open Data, también a nivel internacional, existen diferentes presentaciones sobre los formatos de los datos de investigación. Y para este trabajo, pues me gustaría compartir estos formatos que están definidos de acuerdo con algunos estudios en específico. Por ejemplo, para los datos cuantitativos o los datasets, diferentes niveles de código, valores, se recomiendan algunos formatos, ya sean formatos propietarios, para comandos delimitados o texto, para marcaciones estructuradas y algunos otros formatos aceptables en la tercera columna. Entonces tenemos los CSVs, los TAB, los SQLs, los TIFF, los DWG, que son todo este conjunto de diferentes formatos con los que es común tratar al momento de realizar la gestión de datos de investigación. Para datos textuales, pues tenemos el TXT, el RTF, el HTML, el .doc. Para los formatos de imagen digital, tenemos los TIFF, tenemos los TIFF, los doble TIFF, JPG, los punto PNG. Para datos digitales de audio, tenemos los puntos WAV, los puntos MP3. Para el caso de otros videos de datos digitales, los MPG, OGG, MOV, WMB, para scripts y documentación, RTF, PDF, HTML, ODT, es decir, toda esta diversidad de formatos con los cuales es común tratar al momento de esta gestión de datos de investigación. Con base también en el conjunto de elementos que hemos analizado anteriormente sobre los datos de investigación, pues podemos tomar como referencia este mapa de integridad o integrador sobre algunas de las principales ventajas que tienen los datos de investigación en la perspectiva de la declaración de datos, ¿no? La cual es una declaración sobre acceso abierto a los datos de investigación. Ya sea que se pueden apoyar para identificar los principales beneficios académicos profesionales para los autores en materia de impacto académico. La apertura de datos reduce la duplicidad de las investigaciones. Como hemos visto, los datos de investigación apoyan la transparencia y el uso del uso de fondos públicos, apoya la premisa de regresar a la sociedad aquello que es financiado con estos recursos, poder definir la apertura de datos que fomentan las agencias financiadoras que apoyen el acceso a largo plazo, y para tal objetivo son necesarios instrumentos tecnológicos e infraestructura para llevar a cabo los procesos de ampliar la apertura, garantizar la preservación a largo plazo de los datos, no poner en riesgo la confidencialidad de los datos sensibles, y pues estos elementos están centrados en potenciar una cultura de la citación,
del reconocimiento de las autorías de los datos que estén disponibles en forma abierta. Algunos otros beneficios de los datos abiertos, pues podemos identificarlos en esta diapositiva también, que es ayudar a verificar los resultados, evitar la fabricación y falsificación de datos, tener diferentes interpretaciones o enfoques, optimización del uso de recursos de fondos públicos, preservación a largo plazo, bien gestionada y que permite tener datos integrados. De esta manera, con base en este conjunto de conceptos, perspectivas, taxonomías, ventajas, desventajas, formatos sobre los datos de investigación, es otro elemento importante referir el caso de los repositorios de datos, los cuales pues son parte vertebral y que van estrechamente relacionados con los datos abiertos. Para ello tenemos que la Declaración de Acceso Abierto de Berlín de 2003 se señala que no solo los artículos, sino también los datos y los metadatos, materiales originales o representaciones digitales, materiales multimedia, académicos, deben ser de libre acceso. Y para tal propósito, los repositorios de datos fomentan la disponibilidad, el almacenamiento, el intercambio y el uso de investigación sin barreras. Asimismo, Asimismo, en la definición de los repositorios de datos que se presenta en la diapositiva, se subrayan aquellos elementos que tienen estrecha relación con nuestra área, ¿no? El área bibliotecológica, y específicamente con el área de la organización de la información, tales como que los repositorios fomentan la localización, la interoperabilidad, el uso de los datos, tratan con datos que respaldan las investigaciones publicadas, como hemos venido comentando, tienen valía la mejora de los metadatos, de los esquemas de metadatos, se fomenta la armonización de todos estos esquemas de metadatos. Asimismo, a nivel global, diferentes actores fomentan el Open Data. Y uno de ellos relevante es el State Open Data, el cual año con año publica diferentes tópicos referentes a este movimiento. Y para el año 2023, que acaba de ser publicado en 2024, destaca este informe, ya que enfoca y brinda un enfoque desde la perspectiva de la teoría a la práctica, es decir, del desarrollo a la implementación, sobre las oportunidades, los diferentes desafíos de compartir abiertamente los datos de investigación. Asimismo, comparte diferentes puntos de vista de investigaciones a nivel global sobre cómo implementar estos Open Data en las comunidades, en las industrias, en los financiadores, en las instituciones de educación, en los editores, en las comunidades de investigación. Por ejemplo, en el informe de 2023 se ve cómo algunas de estas recomendaciones se están poniendo en práctica y el esfuerzo que se está haciendo para garantizar que la investigación abierta tenga un futuro sólido, significativo y pueda ser utilizable, reproducible o replicado por diferentes comunidades o en diferentes contextos. Estos open estados del Open Data están disponibles en acceso abierto, entonces los podemos localizar y podemos descargarlos, utilizarlos, analizar. Otro factor también estrechamente relacionado con el Open Data, la taxonomía del Open Data, son el desarrollo de normatividades, regulaciones, políticas, y en las cuales destacan algunos modelos y guías. Como hemos visto, por ejemplo, a la fecha tenemos la Denton Statement. UNESCO también ha desarrollado un conjunto el desarrollo de políticas para la ciencia abierta. La IFLA, desde la perspectiva bibliotecológica, plantea la declaración sobre los datos abiertos de bibliotecas. La Digital Creation Center también es estrechamente vinculada y enfocada en el movimiento del Open Data, el Record Project. En conjunto, estas normatividades y regulaciones están centradas en destacar diferentes elementos, como erradicar la obligatoriedad de diferentes factores que ponen barreras a los datos, erradicar la temporalidad o el embargo, establecer relaciones entre datos y publicaciones, es un factor estrechamente relacionado con el área de organización de información, fomentar la reutilización, el licenciamiento para justificar la disponibilidad de estos datos e indudablemente que las comunidades o las instituciones o centros de investigación en los cuales se desarrollen
la apertura de los datos, se tenga la infraestructura, es decir, los repositorios donde se poblarán y donde se almacenarán estos datos. Mm, A nivel global también tenemos que existen diferentes referentes sobre el desarrollo de repositorios de datos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el Open Door, el cual nos permite identificar cuáles son los repositorios que han sido desarrollados a nivel global por diferentes instituciones. Y uno de los datos que nos proporciona relevantes son los tipos de contenidos, y en los cuales en la parte baja, donde está indicada la flecha, podemos ver los datasets. Hace aproximadamente, en este año se tuvo un conjunto de 487 datasets, el cual, bueno, nos está indicando cuál ha sido el desarrollo de este movimiento y cómo va creciendo, cómo va desarrollándose conforme las comunidades siguen desarrollándolo e implementando. En relación con las normatividades, en una reciente publicación que realicé, una investigación que realicé sobre las políticas de datos abiertos a nivel Latinoamérica, se identifica que 5 países de nuestra región han desarrollado una política de acceso abierto a datos de investigación. Y entre ellas están Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Esto pues nos indica que necesitamos potenciar y fomentar el desarrollo de este tipo de normatividades con la idea de formalizar el desarrollo de la apertura de la ciencia, la cual pues indudablemente se ha venido desarrollando en su mayor parte de forma de buena intención más que de una forma pues regulada y o normalizada. Indudablemente tenemos que la literatura especializada plantea que a mediano plazo también las instituciones de investigación deberán desarrollar o implementar un repositorio para datos y o colaborar en alguno. Con base en estos conceptos de repositorios de datos, la premisa de este trabajo o de esta presentación también está en función de que necesitamos integrar los repositorios de datos a registros de publicaciones académicas. Debemos también considerar que los datos de investigación tienen atributos particulares, tales como registrar, describir y relacionar con los atributos de las publicaciones. Los datos, de esta forma, los repositorios para la ciencia abierta tienen que destacar aspectos como el almacenamiento, el intercambio dinámico y libre de datos y publicaciones y resultados de la actividad científica, registrar y describir con estándares los datos de investigación y fomentar la intuitiva recuperación de datos. Todo el conjunto de factores anteriormente expuestos, formatos, conceptos, políticas, infraestructuras, conceptos sobre repositorios, pueden considerarse una base teórica con la cual podemos emprender y desarrollar repositorios de datos, con la idea de potenciar y fortalecer los procesos de intercambio, circulación, visibilidad, reproducibilidad. Por lo cual también es importante analizar pues una de las tendencias asociadas a este movimiento, que es la gestión de datos de investigación, y que es nuestra tercera parte de esta presentación. Aquí en la diapositiva vemos que la gestión de datos de investigación es un proceso que describe principalmente qué se hará con los datos durante y después del proyecto de investigación, cómo se van a recoger, organizar, analizar, conservar y compartir estos productos de investigación, ya sean recopilados o generados en el curso de un proyecto o de una investigación. Desarrollar una gestión de datos de investigación es un elemento esencial para que no se puede pasar en los procesos de investigación actuales, ya que ayuda a asegurar que los datos de investigación sean precisos, completos, confiables y seguros. Asimismo, la GDI, que hablaremos de ella en lo sucesivo con esta sigla, tiene como propósito describir el tratamiento que van a recibir los conjuntos de datos de investigación, y su finalidad es servir de herramienta de apoyo durante el ciclo de los datos, el ciclo de investigación de aquellos datos que se recopilen, se procesen, se generen y se almacenen. La GDI está estrechamente relacionada con los ciclos de investigación, así como también con preguntas básicas de investigación. La GDI es un proceso
que es recurrentemente, que actualmente es recurrentemente solicitado por las agencias de financiación, ¿no? Para apoyar el desarrollo de proyectos y para proporcionar fondos económicos y o seguir desarrollando proyectos de investigación con el uso de estos recursos. En esta diapositiva, bueno, presento algunos ejemplos de los requisitos de la GDI que están solicitando estas agencias, los cuales son desde la OCDE, desde la National Science Foundation y desde el programa, desde la Comisión Europea también, en los cuales podemos identificar cómo solicitan el acceso a datos de investigación para financiar de los productos financiados con fondos públicos, los Data Management Plan, los datos primarios, esto pues claro, como comentábamos, acorde con la naturaleza, objetivos y necesidades de cada entidad. Asimismo, existen diferentes propuestas metodológicas sobre cómo cumplir con los mandatos sobre gestión de datos de investigación. Y en esta infografía, desde el programa Horizon 2020, nos proporciona elementos sobre tres puntos principales. ¿A quién afecta o quiénes están involucrados en los proyectos de investigación? En este caso, los investigadores adscritos a las instituciones que presentan la gestión de datos de investigación, que obliga a depositar los datos, es decir, los datos y metadatos para validar los resultados de investigación. Las ventajas que mencionan es la validación de resultados, disponibilidad inmediata, fomenta la innovación, promueve la transparencia. ¿Y cuáles son los requisitos de la gestión de datos de investigación? El depósito de los datos en repositorios, las herramientas para usar los datos, permitir el acceso, fomentar el uso de licencias. Mencionábamos que la GDI está estrechamente relacionada con tres preguntas básicas, las cuales podemos precisar están relacionadas con el qué, el quién y el cómo. El qué nos referimos principalmente a qué datos de investigación se van a crear o a recopilar. ¿Qué políticas financieras, institucionales o legales se aplicarán a los datos? ¿Qué prácticas de administración de datos se usarán para almacenar y proteger los datos? ¿Qué instalaciones y equipos serán necesarios para desarrollar esta gestión de datos? Los espacios en nuestros discos duros, si vamos a tener algún servidor, algún repositorio en específico, entre otros. La pregunta ¿quién? Está relacionada. ¿Quién será el responsable de llevar a cabo cada aspecto de la gestión de datos? ¿Quién tendrá los derechos de propiedad y los derechos de autor de estos datos? Son elementos importantes a considerar. Y el cómo está específicamente relacionado con cómo se organizarán los datos, ¿no? Aplicaremos metodologías o técnicas de alguna área de conocimiento en específico, alguna taxonomía, por ejemplo, las taxonomías que proporciona UNESCO, las taxonomías o los estándares y las políticas que utilizamos en el área de la bibliotecología. Otro aspecto de cómo se realizará la documentación de los datos durante la fase de recopilación y análisis de la investigación, es otra pregunta importante. Cómo se conservarán y se pondrán a disposición los datos que poblen en los repositorios, esto para la preservación a largo plazo, una vez que se haya concluido la investigación. Esta es una diapositiva en la cual se plantea una lista de preguntas básicas con las cuales estamos relacionando la gestión de datos de investigación y las flechitas, bueno, nos indican que estos elementos que vimos, el qué, quién y cómo, están estrechamente relacionados con estas preguntas planteadas a nivel global para la gestión de datos. Por ejemplo, tiene su departamento, grupo, pautas, lineamientos para la gestión de datos, tiene su institución una política de gestión de datos de investigación, qué datos recogerá o creará, cómo recopilará, qué documentación, metadatos acompañarán los datos. Del lado derecho tenemos cómo gestionará los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual, qué datos se deben retener, compartir y conservar, entre otros elementos que están estrechamente relacionados con estas preguntas. Y bueno, la gestión de datos de investigación como veíamos, es un proceso, es un ciclo que está conformado también por 8 procesos principales, los cuales están vinculados con datos que es comúnmente con los que tratamos y que son fáciles de recuperar de acuerdo con los proyectos de investigación. Tenemos el caso de la administración, son datos e información
que primaria, nombre de los proyectos, instituciones, datos de contacto, políticas relacionadas con el financiamiento, fechas, entre otras. La recopilación, descripción de los datos, conjuntos de datos existentes a utilizar, métodos a través de los cuales vamos a procesarlos. La documentación y los metadatos, el tercer paso, es cómo pueden ser los datos interoperables y cómo pueden ser leídos e interpretados en un futuro, cómo planear o recopilar estos datos, los esquemas de metadatos que utilizaremos. En cuanto a las normatividades, tenemos los aspectos éticos, las cuestiones de derechos de autor y de propiedad intelectual, los nombres de los propietarios, de los autores de los datos, de propietarios, autores de los datos, las licencias de reutilización que vamos a implementar, restricciones sobre el uso de terceros, almacenamiento y copia de seguridad, como comentábamos, dónde se almacenarán, tendrán un repositorio, tendrán una infraestructura tecnológica, servidores, entre otros, donde se almacenarán. En cuanto a la selección, qué tipos de datos vamos a seleccionar, a compartir, a poblar, el uso de estos datos, el repositorio o archivo donde se almacenarán, utilizar la infraestructura pertinente, cómo vamos a compartir estos datos, es decir, si vamos a maximizar, vamos a facilitar el acceso sin barreras, cuál va a ser el acuerdo que vamos a establecer con algunas instituciones para compartir los datos, un cronograma, calendarización de esta gestión, y bueno, el caso de la responsabilidad, como mencionábamos, quién llevará a cabo quién gestionará, quién será el líder que llevará a cabo esta gestión de datos de investigación en cada institución o por cada grupo académico, áreas relacionadas. Entonces, podemos ver que estos son los principales componentes de la GDI, los cuales también están estrechamente relacionados con el ciclo de vida de la investigación. Por ejemplo, para el caso de la planeación, vemos que necesitamos definir el software, los planes de gestión de datos. Para la implementación, tenemos que definir la ciencia, las normatividades, por ejemplo, la Data Prince, los principios de Danton, para la publicación, en dónde vamos a compartir estos datos, repositorios, journals, van a estar en Open Review, para el descubrimiento del impacto, las métricas, para la preservación vamos a utilizar repositorios, la Digital Collection Center, los lineamientos, y para el reuso, qué licencias vamos a utilizar. Es decir, es una gestión que está estrechamente vinculada con la gestión de datos de investigación. Esta gestión también tiene algunos beneficios, tiene bastantes beneficios que nos proporciona, tales como tenemos el ahorro de tiempo y esfuerzo en el proceso de investigación, podemos encontrar y comprender los datos cuando se necesita utilizarlos, podemos evitar duplicidades y tareas innecesarias, podemos validar diferentes resultados de investigación, podemos generar colaboraciones y avances en las investigaciones, tenemos la visibilidad para la usabilidad de los resultados de investigación, tenemos el reuso de los datos, la citación, aumenta el prestigio de las investigaciones o puede ser reproducibles y que de esta forma se maximice el impacto de la investigación. Un factor relevante también de la gestión de datos de investigación es los actores que participan en ellas y en las cuales está estrechamente relacionada también con el ciclo de investigación. En el caso de los investigadores, bueno, pues tenemos aquellos productores de investigación, los científicos de datos, aquellos que empiezan a procesar estos datos de forma cruda, para que pasen de forma cruda a forma procesada, y me gustaría destacar el papel que tenemos en las bibliotecas, las cuales pues son indudablemente áreas, espacios, entidades, instituciones en las cuales se apoya la gestión de datos de investigación, en actividades como la curaduría o la organización, el depósito, la publicación, la preservación. En algunos casos pueden ser responsables de la curaduría y el depósito de los datos, pueden apoyar la revisión tecnológica, apoyar la localización y recuperación de datos, asesorar en materia de licencias, propiedad intelectual, apoyar a los investigadores en la generación de sus planes de gestión de datos de investigación. Existen diferentes títulos profesionales que a la fecha es comúnmente encontrar en la literatura o en las entidades sobre cómo los bibliotecarios participan con esta gestión, que son bibliotecarios de alfabetización de datos, bibliotecarios de datos, bibliotecarios que ayudan a la visualización de datos, entre otros términos.
Y indudablemente necesitamos apoyar el desarrollo de competencias de las generaciones actuales y futuras para contar con recursos humanos que apoyen este movimiento y esta asistencia de la investigación. Y para complementar, bueno, está el papel de los editores, las instituciones de investigación a nivel directivo, a nivel de gestión, administrativo, los proveedores y las tecnologías de la información. Entonces, este ciclo de información, este ciclo de actores nos permite identificar que vamos a tener que tener una relación estrecha con los agentes los actores de las tecnologías de la información, puesto que ellos tienen los elementos técnicos, profesionales y la experiencia para llevar a cabo e implementar las ideas que nosotros tengamos también respecto a este movimiento. A nivel también de normatividades, a nivel global, hay diferentes normatividades sobre la gestión de datos de investigación y cómo los agentes financiadores han desarrollado e implementan para estas regulaciones para apoyar y garantizar que esta acción esté en el marco de la legalidad conforme a derecho y no tanto como una acción de buena intención que como a la fecha hemos venido realizando en diferentes instituciones de educación superior principalmente. En esta diapositiva, bueno, se muestran algunas principales normatividades de países de Europa, las cuales a la fecha tienen efecto en diferentes instituciones, facultades, escuelas, centros de investigación, y que podemos definir que en dichas entidades en las que mayormente se producen los resultados de investigación o los datos. Este listado también nos permite identificar que los gobiernos son actores que frecuentemente desarrollan normatividades de gestión de datos de investigación, puesto que son el enlace entre las sociedades y la ciencia. A nivel regional, América Latina, existe un conjunto de políticas e iniciativas sobre acceso abierto que aborda el caso de los datos abiertos. Estos están orientados principalmente y tienen un impacto significativo de las actividades científicas y estos esfuerzos están orientados a fomentar el trabajo colaborativo sobre el conocimiento accesible y transparente. Como vemos, en América Latina se ha estado trabajando y hace poco más de una década de la creación de políticas e iniciativas para fomentar las buenas prácticas de ciencia abierta y promover el acceso a las investigaciones financiadas con fondos públicos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México son países que cuentan con un interesante desarrollo de políticas e iniciativas de acceso abierto y de datos abiertos. En esta diapositiva vemos algunas de las normatividades referidas. Otro tema estrechamente relacionado con la GDI era lo que comentábamos sobre los derechos de autor, los cuales pues están intrínsecamente relacionados, puesto que es necesario que la apertura, lo que significa el open, la apertura esté en el marco de la legalidad. Y para ello tenemos tres factores, tres garantías específicas: derechos de autor, morales y patrimoniales, derechos laborales, las declaraciones de acceso abierto y las Creative Commons. Para el caso de, en forma de contexto, los derechos de autor y los datos de investigación están vinculados también con los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales, por ejemplo, en el indicador 16, en el objetivo 16 y 16.10 y su indicador 16.2 inciden en el derecho de autor en promover el libre acceso a productos financiados con fondos públicos, ya que se necesitan desarrollar por país diferentes políticas o instrumentos legales que apoyen el acceso abierto a las publicaciones y en este caso a los datos abiertos. Entonces, esto ha generado también que a nivel internacional se generen dudas sobre qué garantías implementar para hacer uso de datos de investigación de terceros. Debido a la restricción para la asistencia y el uso de instalaciones físicas que han derivado, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? El uso de datos de investigación de terceros de forma digital. Y para ello, bueno, pues es indudable que necesitamos conocer estos aspectos. Para el caso de los derechos morales, sabemos que, bueno, son garantías que tienen los creadores de obras intelectuales y que pueden ser aplicadas a los datos, son inalienables, irrenunciables y diferentes, todos los países tienen una ley de derechos de autor. Para el caso de los derechos patrimoniales, son garantías sobre producción, distribución, comunicación, transformación de una manifestación, permisos de usos o actos legales, tienen periodo de vigencia.
Hay un caso relevante, por ejemplo, para cómo podemos aplicarlo para el caso de los datos de investigación, que tienen una garantía en el contexto laboral sobre la producción de bienes y servicios desarrollados por productores de las entidades. Entonces, al respecto, por ejemplo, la OMPI nos permite decir que los datos, productos o manifestaciones desarrolladas en alguna institución que han sido remuneradas económicamente al personal por dicha actividad, a la institución en la que se realizó este insumo, este dato, esta manifestación, le corresponde parte de la titularidad de los derechos patrimoniales de determinado producto, de acuerdo con este aspecto de la OMS. Y para ponerlo en contexto o en práctica, les comparto este caso de México, en el cual en la Ley Federal del Trabajo, en este artículo, en este capítulo, que está denominado la invención de los trabajadores, se enfatiza que los creadores de alguna manifestación tienen derecho a que su nombre figure en el producto desarrollado, lo cual confirma que los derechos morales son irrenunciables y asienta que los derechos patrimoniales, la reproducción, la distribución, la comunicación y la transformación le corresponde a la institución en la que se desarrolló la manifestación y por la que se remuneró salarialmente al creador. Es decir, la titularidad de la manifestación le corresponderá a los creadores y en parte preferente o en su mayor parte a las instituciones, la titularidad y el usufructo de los derechos patrimoniales. Con base en este ejemplo, podemos plantear que si los datos de investigación desarrollados en parte o completamente con fondos públicos proporcionados en forma de remuneración salarial a sus productores, entonces las instituciones de educación superior y los centros de investigación, por ley de trabajo y mediante sesiones de derechos patrimoniales, tienen los elementos legales para ejercer la titularidad y tomar decisiones sobre la disponibilidad, visibilidad, acceso y uso de las manifestaciones informativas desarrolladas por su comunidad de investigadores. Y de esta forma, proceder a que estén en acceso abierto, es decir, dar mayor potestad a las instituciones sobre aquello que han financiado en razón de apoyar la apertura y eliminar barreras, las suscripciones y los periodos de embargo. Otro factor importante también a considerar es el caso de las Creative Commons, los cuales están estrechamente relacionados con ciencia abierta, como lo vimos, lo plantea UNESCO también, y esto sin duda requiere de estándares y recomendaciones que formalicen el intercambio. Por lo que las licencias Creative Commons son elementos que cumplen con esta condición y es fundamental analizarlos para su aplicación. Muchos autores han inspirado o generadores de productos de investigación, datos de investigación, han designado una licencia Creative Commons para que su trabajo pueda ser usado sin barreras, ¿no? Y de acuerdo con la página de licencia Creative Commons, a la fecha hay alrededor de más de 2.000 millones, una prox, de licencia de productos licenciados a nivel global. Entonces, pues estas licencias son un conjunto de garantías alternas, también estrechamente vinculadas con los derechos de autor, morales, patrimoniales y los derechos laborales también, con la idea de que estén armonizadas para la apertura de la ciencia. Algunas características generales de las licencias Creative Commons son compatibles con derechos de patrimoniales y laborales, permiten autorizar y limitar el uso de las manifestaciones, posibilitan la disponibilidad y visibilidad, son adaptables a las necesidades e intereses de las comunidades, fomentan la cultura de la citación del creador intelectual de alguna manifestación, algún dato. Existen 6 licencias comúnmente utilizadas. Las principales tipos de uso son la atribución, la no comercial, sin obras derivadas, compartir igual, y hay una combinación o una tendencia a que los trabajos de ciencia abierta, acceso abierto y datos abiertos estén vinculados con 2 licencias, que es la BY, es decir, la citación, el reconocimiento de la autoría de cualquier dato resultado de investigación, y o que se vaya a dominio público, mediante la licencia Creative Commons 0. Entonces, bueno, estas son algunas de las principales
licencias que hay. Ahora también Creative Commons nos proporciona una plataforma en la cual nosotros podemos hacer ejercicio de qué licencia nos conviene de acuerdo a los intereses. Queremos que sea derivada, que no sea comercial, que no tenga, que siempre sea citada con el autor, entre otras. Entonces, esta plataforma nos permite elegir y hacer el juego de la combinación de qué tipo de licencia vamos a utilizar. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos que seleccionamos una licencia Creative Commons por BY y en el lado derecho, en la parte baja, tenemos una licencia Creative Commons BY no comercial y va a ser una derivada. Permite trabajos derivados. Entonces, podemos identificar cómo este conjunto de licencias son relevantes para nuestros datos de investigación. Y ya en el contexto específico de los datos de investigación, era lo que les comentaba. Estamos enfocados en las Creative Commons 0, los cuales los principales dominios que van a trabajar son los contenidos y los datos. El Open Data de Creative Commons también está enfocado en que se vayan a dominio público. Trabajará solamente sobre datos. La Creative Commons Attribution, que es contenido y datos. El Open Data Commons Attribution License, que es solamente data. Y las Creative Commons Share Alike, compartir igual, contenido y data. Y también los Open Data Commons para bases de datos. Entonces, podemos ver cómo estas están dedicadas mayormente al dominio público, la atribución del dato y las atribuciones para compartir igual. Principales tipos de Creative Commons: Open Data, Open Government Licenses, dominio público. Entonces, de esta forma, podemos ver que la licencia fomenta la reutilización de datos mediante contratos. Se pueden aplicar a un set de datos de investigación, dependiendo del tipo de datos de que se trate, si está sujeto a una legislación, los usos permitidos, restricciones aplicables en función del contenido. La licencia puede elegir cargar los datos en un repositorio, se puede hacer referencia a la licencia, se pueden adjuntar los metadatos, se puede especificar el archivo README TXT, algunos aspectos que se han dan de tener en cuenta. Es si una parte de los datos de la investigación no puede estar disponible por alguna situación limitante que el autor no lo permita, si los datos están sujetos a derechos de autor o un derecho sui generis, si el investigador tiene alguna obligación confidencial o ética respecto a los datos. Y preferentemente utilizar la licencia Creative Commons BY. Como hemos visto también el caso de los datos de los principios FAIR, y para datos de investigación están estrechamente relacionados para que fomentar que tanto humanos como máquinas, tecnologías de la información, puedan recuperarlos y reutilizarlos de la mejor forma. Entonces, para los datos de investigación se aplican estos datos, estos principios, tales como que sean localizables, es decir, que sean fáciles de encontrar tanto por humanos como por computadoras o medios tecnológicos, y se fomenta el uso de identificadores. Tiene que ser accesible, fomentar la localización, la autenticación y la autorización. Es decir, la autoría estrechamente relacionada para que sean accesibles. Tiene que ser interoperables, registros integrados con otros datos, fomentar la actualización de los esquemas de metadatos. Y para que sea reutilizable, debemos realizar descripciones claras, lenguajes sencillos, simples. Entonces, tenemos que optimizar todas estas esquemas y taxonomías de los esquemas de metadatos. Desde la perspectiva de Forest 11, los principios FAIR están estrechamente relacionados con los metadatos y, por ejemplo, para que sea localizable, se fomenta el uso de identificadores persistentes, tienen que haber metadatos ricos o en descripciones, pero de forma clara. Tienen que ser específicos para que sean accesibles, tienen que ser recuperables, tienen que utilizarse protocolos abiertos. Los protocolos deben fomentar la autenticación y la autorización. Metadatos deben ser accesibles. Para que sea interoperable, debe ser formal, accesible, tienen que ser vocabularios fáciles, tienen que utilizarse referencias validadas. Y para que sea reutilizable, debe fomentarse la claridad de la descripción y debe de utilizarse estándares relacionados. Y aquí es otro esquema de cómo puede estar relacionado localizable con el almacenamiento, las copias de seguridad, el almacenamiento a largo plazo.
que sean accesibles, seguros, responsables, de transferencia, contacto a largo plazo, deben usarse licencias, derechos de autor o alguna garantía, interoperables, relacionado con la infraestructura, formatos, softwares, vocabularios, convenciones, metadatos, y reutilizables con la documentación en la estructura. Es decir, cómo vamos a documentar este proceso y cómo vamos a realizar, a sustentar su apertura mediante licencia. Y de esta forma, bueno, está relacionado los datos con la investigación, datos que se pueden publicar abiertamente, datos con restricción alguna temporal, principalmente embargos, datos que no se pueden publicar, disponibles bajo pedido, disponibles después del embargo, como veíamos al inicio, personales, comerciales, potencialmente peligrosos. ¿Cómo publicar datos FAIR? Tenemos que utilizar una plataforma de publicación que garantice el almacenamiento, la accesibilidad, use identificadores persistentes, use metadatos específicos, y estas son algunas de las plataformas en las que comúnmente se pueden publicar datos FAIR. Dataverse, Zenodo, Figshare, Open Science Framework, entre otros. ¿Cómo publicar datos? De forma abierta estándar usando por la comunidad xlsx.doc, abiertos, gratis y libres de usar. Podemos licenciar, ¿cómo pueden utilizarlos? A través de licencias para software o códigos, licencias para documentación y datos, licencias para otro tipo de trabajo. Estas son las principales licencias que me hemos venido como para datos. Entonces están la 0 y la BY, y están las otras 4, las combinaciones que pueden generarse para la investigación. Licencias para software o código. El MIC plantea un conjunto de licencias. Apache, ya desde una perspectiva muy tecnológica, plantea licencias. Y la General Public License también está enfocada en generar y amparar o que esto sea estrechamente fundamentado. Y la máxima de la ciencia abierta está estrechamente relacionada también con los datos FAIR. Tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Es decir, la accesibilidad limitada, por ejemplo, debido a la no privacidad de los datos, pero esto también no contradice los principios. Bueno, son bastante aspectos, bastantes elementos acerca del Open Data, pero bueno, vamos a ver ahora un poco más práctico, un poco más ya las infraestructuras para planes de gestión de datos. Y a nivel global, igual existen algunas iniciativas que generan un poco más de forma lúdica, de forma esquemática, cómo llevar a cabo esta gestión, pero ya para un plan de gestión de datos. Y, por ejemplo, en esta infografía se identifican las 10 principales áreas para realizar una gestión de datos y que están relacionadas con esto que hemos visto anteriormente, que son los requerimientos de la entidad financiadora, es decir, en este caso desde H20, es desde una universidad española, identificar los datos, qué tipos, procedencia, volumen, cómo vamos a organizarlos, ficheros, versiones, software, la documentación, qué esquemas de metadatos, qué estándares vamos a utilizar para organizarlos, describir los procesos, una buena descripción de los datos, estrategia de almacenamiento, dónde los vamos a preservar y cómo vamos a preservarlos, los repositorios, definir las políticas del proyecto, la propiedad intelectual, cómo se tratarán los datos sensibles y personales, cómo se difundirán los datos, dónde, cuáles van a difundirse, vamos a utilizar los data papers, asignar roles y responsabilidades, quién llevará a cabo esto, y preparar el presupuesto. Como vemos, es de forma esquemática los anteriores elementos que hemos revisado. También para una buena gestión de los planes de datos de investigación, la Digital Center Curation Center plantea una verificación de los planes de gestión de datos, en los cuales, bueno, está acorde con los campos de conocimiento del proyecto a proponer y de acuerdo con la naturaleza de los datos. Entonces, la pertinencia de esta es que nos permite hacer un checklist de la estructura y los elementos que están en consonancia con los elementos que hemos revisado anteriormente y nos proporciona recomendaciones de comparar y complementar nuestro plan de gestión de datos. Estos, bueno, pues son acciones que también los planes de gestión permiten documentar proyectos para tales fines, pues los archivos README, pues son fundamentales.
y pues esta es una forma de cómo los archivos README están estrechamente relacionados también con la descripción de los datos de investigación. Vamos a necesitar describir el título, los autores, las fechas de publicación, recogida, ubicación geográfica, información, cita recomendada por el conjunto de datos, cómo vamos a compartir, cómo vamos a fomentar el acceso a la información, licencias, enlaces, relaciones a publicaciones, si tiene relación con publicaciones estos datos, relaciones con otros datos auxiliares, si se derivan de otra fuente, y la descripción de datos y archivos en general. Entonces, la mayor relevancia es que los archivos README permiten documentar el proyecto para quien visite el repositorio y sepa de qué se trata el plan, incluye todos los elementos que integran el proyecto e incluirá los elementos de la gestión de datos de investigación. Para ello, bueno, son metadatos que tenemos que generar, tenemos que describir de acuerdo a la profundidad y a la especificidad que queramos sean visibles nuestros datos. Para generar los archivos README, bueno, tenemos que utilizar el open source, como también nos recomienda los datos abiertos, el movimiento. Este ejemplo nos muestra, este es un open source, meditor.md, el cual este ejemplo nos muestra en las dos pantallas, por ejemplo. Del lado izquierdo vemos la descripción, el lenguaje HTML, en la que podemos incluir múltiples formatos, tales como links, videos, editarlos, ponerlos en negritas, entrecomillarlos. Y del lado derecho vemos cómo se verá nuestro README en texto plano o en cualquier sistema operativo. Después de que describamos el contenido del formato en esta plataforma, podemos seleccionar, copiar el contenido en la pantalla de lo izquierdo y pegar en el sistema operativo en el que estemos desarrollando nuestro proyecto de plan de gestión de datos. Esta es otra plataforma en la cual también Data Management Planning Tool es una aplicación en línea que nos permite nos apoya en crear un plan de gestión de datos de investigación. Nos proporciona de forma detallada diversos recursos y ahí nos acompaña a través para desarrollar diferentes tipos de planes. Tenemos la plataforma Argos también, que es desarrollada por el proyecto PEN-Aire europeo, por las comunidades de esta región, y nos permite ejemplificar y realizar depósitos de planes de gestión, así como los datasets de los investigadores. El clásico, que es Data Management Planning, desarrollado por la Digital Curation Center, el cual también podemos hacer un checklist y poner ahí nuestros planes de gestión de datos de investigación. RDM, también está desarrollado o soportado por la Digital Center Curation, que proporciona diferentes aspectos del plan de gestión, pero principalmente para el área europea y de estos planes. Tenemos esta plataforma, que seguramente la conocemos o hemos localizado, o la hemos usado para nuestras búsquedas, para nuestras investigaciones, que es el registro Research Data Repositories, comúnmente Data. Nos permite recuperar diferentes tipos de repositorios de datos de investigación de diversas áreas del conocimiento. Podemos recuperar diferentes tipos de datos, tipos de contenido, estándares institucionales, entre otros indicadores y metadatos. Dataverse también es una plataforma que ha sido ampliamente usada para desarrollar e implementar repositorios de datos de investigación. En ella podemos recuperar información de diferentes tipos de datos, datasets, diferentes áreas del conocimiento, entre otros. A la fecha, se ha desarrollado una traducción al español sobre la guía de uso de Dataverse, la cual está disponible en acceso abierto. No se alcanza a ver aquí. Bueno, ese enlace que está al final, guía de uso de Dataverse, en el cual podemos identificar cómo implementarlo en nuestro idioma, ¿no? Y tenemos perdón, y tenemos el caso de Figshare, la cual también es una plataforma que proporciona diferentes beneficios al movimiento de gestión de datos de investigación, ya que a la fecha es una plataforma que permite recuperar diferentes tipos de datos abiertos, datasets de diferentes regiones, en diferentes idiomas. Proporciona la ventaja de que podemos crear una cuenta individual gratuita por investigador, por académico, para que poblen la plataforma con sus datos y los resultados de investigación y fomenten la visibilidad y reproducibilidad de tales recursos. También existe una versión de pago
en la cual las instituciones pueden generar convenios para subir sus comunidades, sus publicaciones, sus datos de investigación. En este cuadrito les comparto los resultados de una investigación que he realizado a nivel Iberoamérica, en el cual, voy a mover la pantalla de aquí, en el cual vemos estas 5 variables acerca de los datos de investigación, es decir, qué países tienen regulaciones de ciencia abierta y o datos abiertos de investigación principalmente. Tenemos qué tipos de repositorios están generando las instituciones de educación superior, los centros de investigación o cada país. Tienen repositorios institucionales, disciplinarios, no lo tienen, entre otros. ¿Qué tipos de datos de investigación están almacenando en sus repositorios, de acuerdo con nuestra tipología que hemos revisado, observacionales, experimentales, computacionales? ¿Qué tipos de infraestructura están utilizando para desarrollar repositorios de datos? Algunos utilizan DSpace, Dataverse, Prince, otros propietarios, MySQL, entre otros. ¿Cuántos repositorios de datos tiene, por ejemplo, en Retridata? Otra variable es cuántos repositorios de estos países hay en Dataverse, cuántos repositorios hay en Figshare. Y como buenos bibliotecarios, sabemos cuál es la colaboración que estos países tienen con las bibliotecas para emprender proyectos de ciencia abierta o de datos abiertos, en los cuales principalmente aquellos que tenemos alguna información recuperada es por parte de las bibliotecas, principalmente gestionada para desarrollar estos proyectos. Muy bien, tenemos también las infraestructuras, que son unidades proporcionan un esquema de metadatos para datos de investigación y que van a poblarse en su repositorio. Está disponible en línea, es la plantilla de Dublin Core, basada en Dublin Core, para el desarrollo de metadatos de investigación. Esta File EVA es relevante porque es un servicio web que mide el grado de alineación con los objetos digitales, principalmente datos de investigación, disponibles en el repositorio institucional digital.sic y está relacionado con los principios FAIR, ¿no? Se basa en los RDA FAIR de Research Data Alliance y presta atención a las características de los repositorios institucionales. Entonces nosotros cuando enlazamos aquí y ingresamos el DOI de una publicación, nos va a permitir identificar qué tan FAIR está ese dato o ese dato público. Muy bien. Y la quinta parte de esta presentación es el modelo de funciones bibliotecarias para la gestión de datos de investigación. Entonces, este es un cuadrito en el cual he estado trabajando ya en un tiempo para acá, que está en constante actualización, bastante movimiento, y en el cual, bueno, en la parte interna, parte de cómo las bibliotecas pueden apoyar al movimiento de repositorios de datos de investigación, datos abiertos o al Open Data. En la parte interna, en el primer cuadro, vemos las 7 áreas que conforman el Research Data Management, que es planeación, colección, normatividades, selección, almacenamiento, metadatos y compartir. En el segundo nivel, vemos las principales 4 áreas bibliotecarias o funciones de las bibliotecas: administración y planeación, desarrollo de colecciones, organización de información y servicios de información. Y en la parte externa, vemos con qué principales actividades o acciones podemos vincular las actividades bibliotecarias para la gestión de datos de investigación: la armonización de normatividades, la selección y la adquisición, los FAIR, el esquemas de metadatos y el desarrollo de servicios de información. Entonces, bueno, voy aquí brevemente a describirles paso de cada una de las actividades. Tenemos, en el caso de la selección y desarrollo de datos de investigación, pues vemos que los datos de investigación, la información ha ido evolucionando, ¿no? Desde cómo lo han tratado las bibliotecas en materia impresa, en materia análoga, a cómo a la fecha casi toda la información, o gran parte de la información con la que trabajamos en bibliotecas, sistemas de información, pues está vinculada con recursos digitales, ¿no? Entonces, para ello, planteo podemos implementar los criterios de selección y adquisición para mejorar
la gestión de datos de investigación. Implementar las acciones de selección, por ejemplo, los tipos de datos, la calidad, la fiabilidad, la objetividad, la fecha. En el caso de la adquisición, tenemos que verificar que sean datos financiados con fondos públicos, que haya una relación formal con entre los autores, con las instituciones, una relación institucional y las licencias abiertas. Indudablemente necesitamos de ellas para justificar que estos datos puedan estar disponibles en acceso abierto. En materia de los formatos de archivo, principalmente pues es recomendable que sean formatos abiertos, que no sean propietarios, para que no tengamos barreras o limitaciones, que sean formatos comunes al campo de conocimiento en el cual estamos trabajando, en el cual estamos atendiendo, en el cual estamos desarrollándonos, y que se producen y se usan. Y también formatos que sean relevantes para considerar la preservación a largo plazo. En este sentido, otra recomendación es que cuando sea posible, que es que los datos seleccionados sean formato TXT, HTML o XML, en función de que el contenido pueda ser leído como texto plano, así como por cualquier sistema operativo. La organización de la información es otra función bibliotecaria que puede ser considerada una columna vertebral del Open Data, ya que de acuerdo con los principios de organización de la información de IFLA, necesitamos que los datos sean localizables, identificados, seleccionados, accesibles y que puedan navegarse entre ellos. Debe haber relaciones, ¿no? Tenemos que establecer relaciones entre los diferentes metadatos. Y claro, aplicar este caso de los principios FAIR, para los Open Data, que sean localizables, el uso de indicadores persistentes, accesibles, la autorización, la autenticación, interoperables, registros integrados con metadatos, claro, ricos en descripción, pero con un lenguaje sencillo, claro, erradicar estas ambigüedades o términos ambiguos. Y de acuerdo con todas las formas, tipos y formatos de los datos, estos deberán tratarse para implementar los principios FAIR, ¿no? Con el propósito de reducir diferentes cargas de trabajo, reusar ideas, reciclar datos y ahorrar tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos los raw data, cómo pasan a ser datos procesados, protocolos, diferentes aspectos, análisis, scripts, y cómo todos ellos tienen que vincularse con los principios de los fair data. Los archivos, también la nomenclatura de los ficheros está estrechamente relacionada con la organización de información, y para la organización de ficheros a nivel operativo debemos seguir el ejemplo de esta diapositiva, por ejemplo, respecto a la codificación para la organización de archivos o datos de acuerdo con una estructura lógica y sistemática, con criterios sobre contexto, diferentes tipologías, separar los trabajos terminados de aquellos que están en proceso, ¿no? Por ejemplo, la nomenclatura, tenemos los principales elementos a considerar, qué nos dice este fichero, por ejemplo, cómo lo vamos a nombrar, cuáles van a ser nuestros valores, nuestros significados, como los nombres de los ficheros descriptivos, perdón, y de considerar los criterios de descripción del contenido, número del proyecto, nombre del creador, nombre del investigador, fechas de creación, fechas de publicación, números de versión, metadatos, ¿no? La descripción de los metadatos de la información que nos proporcione el dato es lo que vamos a necesitar procesar, organizar de forma en nuestros esquemas de metadatos. También los controles de versiones es otro elemento importante a considerar ya sea que puede ser automático o manual, registrar los cambios en los datos, no importa cuán pequeños o no sean. Para el control de versiones automatizadas existen dos referencias relevantes. Esto también está muy estrechamente relacionado con el área de tecnologías de información, puede ser Apache, GitHub o el Open Science Framework. Y para su implementación operativa podemos solicitar, pues indudablemente, apoyo a las colegas, amigos de las tecnologías de la información, ¿no? Con la idea de que nos orienten a implementar nuestras ideas. Por su parte, respecto a los esquemas de metadatos, para datos de investigación podemos mencionar que estos proporcionan una estructura lógica a la compilación, acceso, colaboración y reproducibilidad de tales recursos. En este apartado vamos a ver tres esquemas de metadatos para datos de investigación.
en los cuales, bueno, primero necesitamos identificar que vamos a tener datos descriptivos, centrados en los atributos de los autores, los estructurales, referidos a las versiones de los datos, derechos de autor, formatos, y los administrativos, articulados a los esquemas de datos, bases de datos, taxonomías, entre otros. Algunos elementos a considerar relevantes en los metadatos para datos es indudablemente el campo de conocimiento en el cual vamos a desarrollarlos. Tipos de datos que vamos a describir, a normalizar, políticas para organizaciones, instituciones, recursos disponibles para crear metadatos, recursos humanos, uso de vocabularios, normatividades, estándares, entre otros. Entonces, por ejemplo, aquí en el esquema de metadatos, por ejemplo, de OpenAIRE, pues es un programa de Horizon 2020, implementado por diversos organismos de investigación, proporciona una matriz para organizar publicaciones y datos de investigación. Él propone 17 metadatos para datos, en los cuales destacan que no solo se registren DOIs, sino que también se pueden registrar los financiadores en el metadato 7, en el metadato 8, registrar las propiedades de las fechas, en el metadato 16, registrar los derechos, los niveles de acceso que tiene ese dato, acceso abierto, cerrado o embargo. El metadato 17, la descripción del recurso, texto libre, indexado, está en alguna plataforma o está registrado en otra plataforma. El caso del esquema de metadatos de Research Data Alliance es impulsado por Comisión Europea, está relacionado con el ciclo de vida de los datos, desarrollado por el grupo de trabajo de RDA Metadata, Research Data Alliance. Entonces, él también plantea 17 metadatos para datos de investigación, utiliza una sintaxis interna estructurada, el uso de términos requiere una semántica, la lista es recomendatoria, no es obligatoria, apoya la contextualización, la relevancia y el valor de los datos, facilita la interoperabilidad y también un plus es que desarrolla un directorio de estándares de metadatos para datos científicos. Y tenemos el caso de Dublin Core, el cual pues sabemos que es desarrollado por esta Dublin Core Metadata Initiative, es altamente utilizado por su nivel de adaptabilidad, es adoptado por múltiples organismos internacionales. El Dublin Core plantea 16 metadatos para datos, en los cuales destaca que son de tipo obligatorio todos ellos, designa un metadato para el tipo de identificador, fomenta designar las fechas de publicación, distribución, embargo, disponibilidad pública o el fin del embargo, impulsa el registro del tipo de dato en el metadato 10, especifica el registrar el formato del dato en el metadato 11 y fomenta, este es un punto clave, establecer relación con algún otro recurso, ya sea otra publicación u otro dato. Entonces, en el metadato 13. Entonces, esto nos permitirá hacer relaciones para que sean visibles en nuestro repositorio. Algunas tendencias de los metadatos para datos de investigación es, como hemos visto, bueno, pasar del control de autoridad a la gestión de identidad. Esto es, pues, relacionado también con fomentar el inside out, es decir, ir más allá, más afuera de lo que se tiene en la biblioteca, a través de los repositorios, la organización de información y de ir más allá de esto, darle mayor visibilidad a los recursos financiados con fondos públicos, generar mayores servicios basados en metadatos, actualizar la sintaxis e indudablemente mejorar o armonizar y actualizar los esquemas de metadatos para datos de investigación. Y el quinto, que son los servicios de información, que era como comentábamos, las bibliotecas tienen que ir más allá de ser proveedores de información a ser colaboradores en el establecimiento de relaciones, en la colaboración de construcción de conocimiento, en el fomento de la reproducibilidad de los datos de investigación. Reforzar el ir de adentro hacia afuera, el inside out, es que las bibliotecas, con base en todos sus conocimientos teóricos, prácticos, fomenten dar mayor visibilidad a aquellos datos financiados con fondos públicos. Indudablemente que las bibliotecas apoyen el desarrollo de repositorios de datos,
eso es una parte central. Las bibliotecas desarrollen programas de alfabetización sobre habilidades científicas en los cuales estén incluidos los programas de gestión de datos de investigación, implementación y desarrollo de acciones de ciencia abierta, ya que, como sabemos, las bibliotecas siempre están desarrollando acciones de alfabetización de información, ¿no? En apoyo de la actualización, la orientación, la guía a sus comunidades de usuarios con la idea de que utilicen con la mayor dinámica posible todos los recursos que ponen a disposición la biblioteca. Y indudablemente, trabajar que las bibliotecas apoyen la gestión de datos de investigación, con el asesoramiento y el apoyo a los productos de investigación de estas áreas. Y pues creo que estamos en tiempo para las conclusiones. Indudablemente sabemos que la ciencia abierta y la GDI pues son compatibles, ya que es una función, la GDI es una función que apoyará a cumplir los principios de maximización, de la apertura, visibilidad, reproducibilidad de los datos y resultados de investigación. La gestión de datos de investigación, como vemos, fomenta el acceso y la reproducibilidad y como evidencia, hay un mayor incremento en su desarrollo a nivel global, tanto para complementar investigación como para ponerlos a disposición de las sociedades. De ahí que esta gestión de datos de investigación es una tendencia para las sociedades. La gestión de datos de investigación en América Latina, pues indudablemente requiere la armonización de diferentes factores para su implementación y ser una guía para implementar infraestructura legal, técnica, tecnológica. Asimismo, debido a que la literatura y las diferentes acciones no manifiestan claramente un camino de cómo las bibliotecas pueden apoyar la ciencia abierta y la gestión de datos de investigación. De ahí que este trabajo o esta investigación en la que he estado trabajando algún tiempo ya plantee un modelo de funciones bibliotecarias de cómo implementar el modelo de ciencia abierta y de gestión de datos de investigación, ya que se sugiere que la ciencia abierta es un objeto de estudio de estos actores, ¿no? Porque proporcionan también los elementos teóricos como pragmáticos para satisfacer las necesidades de información de las comunidades. De ahí que se considere que las bibliotecas son laboratorios para la ciencia abierta y para la gestión de datos de investigación. Cuentan con los elementos para desarrollar e implementar plataformas, servicios, e implementar regulaciones, estándares, otros factores y promover la apertura. Y por último, las bibliotecas cuentan con los elementos necesarios para ser parte de las taxonomías de la ciencia abierta a nivel regional y a nivel global, y que a la fecha pues no han sido consideradas en tales instrumentos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. De verdad fue una presentación, si bien extensa, muy explicativa porque abarcaba punto a punto la necesidad primero de los datos abiertos y después la correcta gestión para ello. Para no tomar mucho tiempo, voy a leerte algunas preguntas que están en el chat. La primera de Claro, ellas es de Dagoberto Salas, quien pregunta, ¿qué pasa con los datos del tipo media, tal como la grabación de revistas, videos y etcétera? ¿Aplica igual esta forma? claro, sí. La idea es que los tipos de datos que vamos a tratar de acuerdo al tipo de dato va a variar de acuerdo a la información y a los metadatos que tengamos. Si es en el caso de los metadatos, si es, la pregunta está referida a los metadatos. Si la pregunta también está referida, por ejemplo, a cómo los vamos a poblar, a describir, que igual está enfocada en eso, tendremos que identificar primero cuáles van a ser los elementos principales a considerar en el repositorio en los cuales los vamos a almacenar, ¿no? Tanto para el aspecto de almacenamiento tecnológico, obtener el objeto digital, el archivo, y a partir del archivo generar este conjunto de datos que vamos a describir, ¿no? El contenido, los autores, los títulos, los formatos, cómo los vamos a hacer interoperables, cómo los vamos a hacer utilizables,
cómo vamos a describir y cómo los vamos a relacionar, si son derivados, no sé, por ejemplo, de algún evento, alguna ponencia que fue grabada, algún programa de televisión que ya es digital, ya tiene todo un conjunto de metadatos descritos, ¿no? Entonces, si es por ahí la pregunta, creo que sí podemos aplicarlos. Independientemente si sea digital, audio, video, tendríamos que describir, como mencionaba, el área de organización de información es la columna vertebral con la cual vamos a describir y vamos a hacer que estos datos de investigación puedan ser disponibles, accesibles y visibles. Muchas gracias. Por otro lado, Catherine Jara pregunta, o sea, primero de todo, te da las gracias y muy clara la presentación. Y Muchas desde su gracias, Karen. experiencia, ¿cómo han reaccionado los investigadores ante la solicitud de colocar los datos de su investigación en acceso abierto? Claro. Esa es una pregunta también interesante. Las comunidades de investigación cada vez más están a favor porque cuando les compartes que sus datos o sus investigaciones podrán obtener mayor reproducibilidad, es decir, podrán ser más visibles, podrán ser usados por otros investigadores, podrán replicar sus métodos, podrán comprobar sus hipótesis, podrán comprobar sus resultados o refutarlos también. Eso les convence, porque ese es el plano de la investigación, que su investigación sea usada y sea utilizada. Lo que no están muy conformes o no ven con muy buenos ojos es que, claro, tienen que llenar otro formato, tienen que empezar a subir más datos, porque ya informan a sus sistemas de investigación, informan a sus instituciones, informan sobre sus subgrupos, informan sobre sus proyectos y darles otro formato al cual llenar, esa es la forma en la cual no lo ven de buena forma. De ahí que una de las rutas que siempre se ha tratado de trabajar o orientarlos es que se acerquen a las bibliotecas y que las bibliotecas, de ahí que desarrollen un servicio sobre gestión de datos, apoyen todo este tipo de población de datos, ¿no? Con la idea de que ellos no vuelvan a llenar otro formato, vuelvan a desarrollar otra plataforma, desarrollen otros esquemas de datos, otras plantillas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como también comentábamos al inicio de la presentación, la gestión de datos de investigación va muy de la mano cuando nosotros desarrollamos una investigación. Ahora poniéndome el lado del sombrero como investigador académico, ¿no? Yo cuando desarrollo una investigación, pues tengo que estar documentando de dónde saco mi información, con qué la fundamento, qué datos uso, qué fuentes, qué recursos, y de esa forma, pues voy armando mis fundamentaciones. Entonces, es un proceso que va de la mano. ¿Cuáles son los productos resultantes, los resultados de investigación, los datos con los que fundamenté esa investigación? Pues yo, como investigador, los tengo disponibles. No los registro porque ese es otro proceso que hay que derivar. Entonces, de ahí que yo considero que la biblioteca, por eso insisto, que la biblioteca tendría que ser el punto de enlace entre la gestión de datos de investigación y las investigaciones para que ellos, bueno, con toda la experiencia, toda la sistematización de información, la descripción, la organización de información, se dinamiza el proceso. Súper. No hay más preguntas en el chat. Dejo igual abierta la oportunidad a los participantes si desean hacer alguna última pregunta o si cerramos acá la presentación. Si quieres comentar algo también, Juan, puedes hacerlo. Sí, gracias. No, pues indudablemente, ¿no? Es una actividad que está sumándose a nuestras actividades que comúnmente realizábamos en la biblioteca y que es una perspectiva también de cómo los bibliotecarios, pues la evolución, ¿no? Y cómo debemos ir trabajando y poniéndonos al día en las tendencias que están trabajándose a nivel global, ¿no? Me he enfocado bastante en trabajar, por ejemplo, cómo a nivel Latinoamérica se está trabajando la ciencia abierta, la gestión de datos de investigación y cuáles son como los elementos necesarios o en cuáles nos falta también trabajar, ¿no? Y cómo algunos también países llevan adelantos significativos respecto a los movimientos de ciencia abierta, ¿no? Porque recordemos que, bueno, acceso abierto es una etapa, pero ciencia abierta es otra etapa en la que necesitamos potenciar
esta reproducibilidad y trabajar en esta gestión, ¿no? Y que, claro, las bibliotecas, los bibliotecarios tienen el background, los elementos teóricos, pragmáticos, para apoyar y colaborar en la apertura de la ciencia. No digo que las bibliotecas tienen que ser las que hagan todo, pero sí tienen los elementos con los cuales apoyar todos estos procesos de visibilidad, accesibilidad y reproducibilidad. Entonces, creo que a nivel de Latinoamérica necesitamos fortalecer más este proceso, este trabajo, que nuestras instituciones y nuestras bibliotecas trabajemos en colaboración con la idea de fortalecer la apertura a nivel regional. Entonces, eso sumaría bastante al concierto global. Uy, te silenció, parece. Ahí está. Perdón, se me fue el audio. Ahora se escucha bien. Ah, ok. Eso. Muchas gracias, Juan. Entonces, si no hay más preguntas, voy a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y recordarles que la presentación va a quedar disponible en la página de conocimientoabierto.ucm.cl y en la página de la DGIE en YouTube. Ahí también vamos a enviar los enlaces una vez que estén publicados. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Saludos. Mm. Juan, ¿me escuchas? Hola, hola, sí. Hola, Sí. Diego. Oye,